SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy traemos una cifra, 73,5. Eso es lo que cobra de más el primer ejecutivo de una empresa del IBEX 35 respecto al sueldo medio de su plantilla. Pues mucho más trabajo que dinero de recompensa. Hace 2 o 3 meses me subieron, pero fue casi nada, unos 50 euros más o menos. Me he tenido que ajustar un poco porque si no, no me alcanza. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Mi salario sigue Es la banda igual, sonora de muchas conversaciones, especialmente entre los más jóvenes, pero no solo entre ellos. Los bajos salarios complican la vida a muchos trabajadores. En comparación, ni de broma se asemeja al salario. Y los salarios suben menos de la subida de los precios. Son muchas horas y compensado económicamente para nada. Y al final estaba haciendo tareas de diseñador, cobrando un sueldo de dependiente y teniendo una jornada media de 10 horas y media al día. Esa sensación que estamos escuchando se agrava al conocer datos como el que traemos hoy, ahora 25 de los negocios. El primer ejecutivo de las empresas del IBEX 35 cobra de media 73 veces más de lo que ingresa también de media un trabajador de estas compañías. Son datos de un informe de comisiones obreras de la Fundación 1 de Mayo del sindicato, un informe que se publica cada año por estas fechas y que permite además hacer un vistazo a la evolución de estas diferencias. Y los datos del último informe, que son del año 2023, nos dicen que por cuarto año consecutivo, esta ratio, esta diferencia entre lo que cobra el máximo ejecutivo de una compañía y un trabajador medio, baja. De hecho, la diferencia, siendo abismal, está en el nivel más bajo desde que se publica este informe. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Empecemos por los números, por los sueldos. ¿Cuánto cobran un trabajador, un directivo, un consejero y el máximo ejecutivo de las empresas del IBEX 35 según este informe? Vamos a empezar de menos a más porque las diferencias llegan a ser millonarias. De media, un empleado de una empresa cotizada en el IBEX cobra algo más de 60.000 euros. 60.326 euros para ser exactos. Y es importante resaltar que se trata de una remuneración media porque en el caso de Merlin Properties el sueldo medio de un empleado es de hasta 100.000 euros. Sin embargo, un trabajador de Indra apenas supera los 34.000. Saltamos de escala y pasamos de los empleados a los consejeros de administración. De media, algo más de 700.000 euros. Seguimos subiendo y llegamos a los altos directivos. Su sueldo supera el 1.200.000 euros. Una media muy discreta porque en el caso de Iberdrola esta cifra roza los 6 millones. Por último, los máximos ejecutivos de estas empresas se embolsaron en 2023 de media 4,4 millones de euros. En el caso de Indra fueron 15 millones y en el del Banco Santander 12. Importante remarcar que estamos hablando de sueldos medios. Son sueldos que, por ejemplo, en el caso de un trabajador, el hecho de que hablemos de 60.000 euros de media no implica que en estas empresas haya trabajadores que cobren 20.000, 25.000 y algunos que cobren por encima de esta cantidad. Lo mismo ocurre con los ejecutivos o con los directivos. Se pueden dar situaciones como, por ejemplo, que un año, en el caso de Indra, la salida del consejero delegado disparara el sueldo que cobra un ejecutivo porque ingresa una indemnización, un plus de no competencia y acumula además todos los objetivos plurianuales en un año. Así que estamos hablando de diferencias medias e insistimos, estas diferencias se han reducido, al menos esto es lo que dice este informe, durante los últimos años, porque en 2019 la diferencia entre el sueldo del primer ejecutivo del IBEX y el de un trabajador era de 118 veces a favor del ejecutivo. En 2020 esa diferencia bajó a 105 veces más a favor del directivo. Volvió a bajar en 2021 hasta 88 veces. En 2022 pasó a ser de 80 y en 2023, son los datos que les estamos contando hoy, esa diferencia de sueldo fue de 73 veces y media. Para poner algunos ejemplos de cómo estas medias están condicionadas por sueldos extremos. Por ejemplo, en Indra, el ejecutivo mejor pagado cobró
450 veces más que el trabajador medio. Es verdad que, insistimos, en este caso estamos hablando de que el sueldo del ejecutivo incluye una indemnización por despido, pero esa es la diferencia. En Inditex, el primer ejecutivo cobra 280 veces más que la media de los trabajadores. En el Banco Santander, más de 200 veces. Son, insisto, 3 ejemplos. La media es de 73 veces y media de sueldo superior del ejecutivo. Y es una cifra que, insistimos, se está reduciendo. ¿Por qué? Pues lo que vemos es, Estefanía, que ha bajado un poco el sueldo de los ejecutivos y que ha subido más el sueldo de los trabajadores. Sí, en el caso de los empleados, su salario se incrementó un 4,4% en 2023 respecto a 2022, aunque la mayor subida se registra en las nóminas de los directivos, casi un 10%, un 9,4%. En esta tabla es verdad que aparecen aumentos tan significativos como los de Iberdrola, que en tan solo un ejercicio sus directivos han visto cómo su remuneración aumentaba un 180%. En el caso de Indra, un 144%, pero esta tabla también deja caídas como el 80% que han cobrado menos los directivos de Fluidra. Entonces, ¿dónde están las bajadas? En los consejos de administración y en los altos ejecutivos. En los consejos de administración, donde, recordemos, los salarios superaban el 1.000.000 de euros, de media han cobrado casi un 5% menos, y los primeros ejecutivos se han dejado en 12 meses 2 millones de euros. Esta es la fotografía de la brecha salarial dentro de las empresas y son precisamente datos como estos los que alimentan el debate sobre la necesidad o no de poner un tope al salario, a los ingresos de los ejecutivos de las grandes compañías. Un debate por el que aboga, entre otros, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Que muchas veces hablamos, ¿no?, de salarios mínimos y hablamos poco de salarios de grandes responsables, ¿no?, de entidades financieras. Quizás sería bueno, ¿no?, hablar un poquito menos de salarios mínimos, es decir, ojalá tuviéramos que dejar de hacerlo, y también decir, ¿no?, poner la mirada en esos salarios que a veces es que no sabemos ni decir la cifra de lo que perciben al día los responsables de esas entidades financieras. No es comprensible. También están a favor de poner un tope o delimitar de alguna manera el salario de los máximos directivos los sindicatos, que creen que no es de recibo encontrarnos con cifras millonarias entre los ejecutivos del IBEX. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Los salarios del IBEX 35, los salarios de los altos directivos de las empresas, no los salarios y los beneficios que puedan tener como consecuencia de los beneficios de las empresas, que eso sería otro capítulo. Estrictamente los salarios, pues en relación con el salario mínimo interprofesional, pues son realmente pornográficos. A la pregunta de si hay que limitar estos sueldos, la patronal tiene claro que no. Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha calificado en varias ocasiones así esta propuesta. Se resume muy fácil. Empieza por P y acaba en O. Populismo. Que una ministra de España, que un ministro de España esté hablando de un intervencionismo tal de república bananera, pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía. Si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido. Estas son las posiciones en un debate que se reabre a veces con cifras como la que hoy ponemos sobre la mesa a raíz de este informe de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, y que tiene también otros datos. Uno de ellos, vinculado y mucho con el de los salarios, es el de cuánto ganan las empresas, porque hemos visto cómo en 2023 la diferencia entre el sueldo de un ejecutivo y sueldo de un empleado es de 73 veces y media, y eso se da en un contexto en el que las empresas del IBEX 35 analizadas se apuntaron, Estefanía, beneficios récord. Sí, en 2023 las empresas ganaron 51.400 millones de euros. Es un 4% más que el año anterior, aunque también pagaron más impuestos, algo más de 28.000 millones de euros. 51.400 millones de euros de beneficio que al final en muchos casos denuncian las asociaciones que trabajan con los temas de desigualdad para premiar a accionistas y no para subir el sueldo de los empleados. Es la denuncia que hizo hace unos meses en un informe Oxfam Intermón, para quien esta preferencia de las grandes empresas por contentar a sus accionistas lo que termina generando es más desigualdad social, nos decía entonces Miguel Alba. Y las propias empresas hacen un primer reparto que es muy desigual porque priorizan que el beneficio que obtienen vaya hacia
altos directivos y accionistas, que son personas que están en lo más alto de la escala social, y en cambio no tienen compromisos suficientes de pagar salarios dignos a todos los trabajadores y no cuidan suficientemente lo que es las necesidades de los colectivos más vulnerables, ¿no? Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos viendo cómo la ratio de sueldo entre el primer ejecutivo y el trabajador medio en las empresas del IBEX lleva unos años reduciéndose. Está en 73 veces y media, pero llegó a estar por encima de 100 hace no mucho. ¿Creen que esta tendencia va a continuar cuando veamos los datos de 2024? Bueno, no es probable que continúe de manera muy intensa. Es verdad que hay mucha disparidad. Hay empresas que el multiplicador supera las 200 veces y otras en donde el multiplicador, generalmente empresas del ámbito público, es más pequeño. Pero la realidad es que en todo caso es un multiplicador absolutamente desmesurado. Estamos hablando del primer ejecutivo de la compañía, que luego tenemos una segunda situación que sería la de la primera línea de dirección por debajo del primer ejecutivo, donde ahí, bueno, pues estamos hablando de una retribución más de 20 veces promedio, y luego de los consejos de administración, donde ganan en torno a 11 veces más que cualquier del trabajador medio de esas empresas. Usted decía, esta ratio es desmesurada. ¿Hay alguna ratio objetiva que ustedes creen que sería óptima? Decir, por ejemplo, que el primer ejecutivo o que la alta dirección no cobre más de X veces el salario medio de los trabajadores. Bueno, no hay ninguna regulación internacional, estaría bueno que se definiera, pero no ha habido manera de conseguir una regulación internacional que lo marque. Tenemos como referencias, pues por ejemplo, en Suiza hubo hace ya un par de décadas un referéndum para intentar limitar el salario de los primeros ejecutivos a no más de 12 veces el salario medio, referéndum que por cierto no prosperó. Y luego, en el mundo de la inversión socialmente responsable, digamos, las organizaciones sindicales hemos venido defendiendo que no se superara entre el primer ejecutivo y el trabajador medio o trabajadora media, no se superara el ratio de 1,20. Claro, para el primer ejecutivo estamos en 73, como usted bien decía, hemos superado las 100 veces en alguna ocasión y estamos absolutamente fuera de cualquier órbita razonable. Entiendo, por tanto, por lo que me está diciendo, que estas diferencias no se dan solo en España. En otros países las diferencias son parecidas. Sí, es bastante habitual. Desde los años 70 del siglo pasado, cuando bueno, pues los estados del bienestar se empiezan a poner en cuestión, hay un doble fenómeno. Por un lado, hay una disminución de la contribución fiscal de estas rentas más elevadas, que procuran ejercer su influencia para poder tributar menos, y tanto en el impuesto de la renta de las personas físicas como en otro tipo de impuestos se tiende a reducir su contribución fiscal. Y por otro lado, con el discurso de la meritocracia se viene a plantear que merecen esos salarios porque los generan, cosa que yo creo que no es el caso claramente, y lo que se produce es un exceso de atribuciones y de autorretribución por parte de administradores en empresas que tienen atomizada su estructura de capital y donde no hay mecanismos potentes de contención. Es verdad que en los últimos años, como consecuencia de las campañas de activismo accionarial y de fomento de la inversión socialmente responsable y la responsabilidad social empresarial, cada vez hay más accionistas que van sindicando sus acciones y mostrando su rechazo en las juntas de accionistas a estas retribuciones tan elevadas. Seguramente eso es lo que está haciendo que esta diferencia tan grande tienda a disminuirse, aunque se mantenga todavía en números del multiplicador muy elevados. Para atajar estas diferencias, ¿tiene sentido poner un tope a los sueldos de los máximos ejecutivos? Yo creo que sí. De todas maneras, tiene sentido eso, y tiene sentido que recuperemos la contribución fiscal de manera más progresiva. Es decir, estamos hablando de unos porcentajes, hemos conocido en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, había los tipos marginales de los salarios más altos podían estar tributando por encima del 80%. Los tipos marginales hablamos cuando se supera una cifra ya muy alta, lo que excede de ese salario, ¿no? En España lo mismo, los hemos tenido más elevados y ahora nuestro tipo marginal más alto está en un 54%, ¿no? La gente a partir de unos 60.000 euros hacia arriba tiene un tipo marginal en la declaración de la renta de ese 54%. Se puede actuar de las dos maneras, ¿no? Yo creo que habría que limitar el multiplicador, sin duda. Habría que cuidar también
cómo retribuyen las empresas a sus diferentes protagonistas, que son sus trabajadores y trabajadoras, sus accionistas y la sociedad en la que desarrollan su labor a través de la contribución fiscal, además de su relación con proveedores y clientes, y por otro lado, que aquellas personas que tienen salarios tan elevados contribuyan fiscalmente a la sociedad en la que los sostienen de una manera más notable. Hablaba usted de contribución fiscal. En el caso de lo que pagan las empresas por el impuesto de beneficios, el impuesto de sociedades, en el informe también se analiza esta cuestión y se dice que las empresas del IBEX 35 pagaron en el año 2023, que se le han analizado, unos 28.000 millones de contribución fiscal en todo el mundo, no solo en España, porque estas empresas operan en muchos países del mundo. ¿Suficiente? Bueno, suficiente. Estamos hablando de 28.900 millones sobre un volumen muy relevante y de manera muy diversa, ¿no? Por ejemplo, hay en este tipo de situaciones hay situaciones puntuales. Estoy pensando, por ejemplo, en BBVA en México ha pasado de tributar 1.100 millones hace 2 años a 2.800 el año pasado como consecuencia de un resultado extraordinario, ¿no? Yo les daría un dato que ha publicado la agencia tributaria hace relativamente un par de semanas, ¿no? Nos decía que en España las empresas habían tenido unos ingresos netos de 339.000 millones de euros y que, sin embargo, sujetos a tributación habían estado 180.000, algo más de la mitad, el 53%. Es el resultado entre el resultado contable, digamos, de su negocio típico y la base imponible. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Pues porque hay beneficios procedentes del exterior de grandes compañías que no tributan, porque se compensan bases imponibles negativas o porque hay una capacidad de aprovechar diferentes mecanismos fiscales que las grandes empresas lo hacen de manera mucho más intensa que los demás, ¿no? Ahí necesitamos transparencia, necesitamos información país por país para poder medir adecuadamente la contribución fiscal que cada una de estas empresas hace en los países en los que actúan. Pues Carlos Bravo, responsable de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Gracias por estar con nosotros hoy en la SER. Muchas gracias a vosotros. Estos son los datos. Recordemos, 73 veces y media cobra además un ejecutivo respecto a un trabajador en las empresas del IBEX, 21 veces más cobra un directivo respecto a ese empleado. Diferencias que se están reduciendo, pero que siguen siendo abismales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.